¿Qué tal, hermanos? Les saludo nuevamente con mucho gusto, agradeciendo su compañía en este programa Creciendo en la Palabra de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Y en esta ocasión tendremos el repaso de la lección número 9 titulada Misión en favor de los poderosos. Regularmente nosotros ayudamos y vemos a quienes consideramos necesitan nuestra ayuda. Regularmente a las personas pobres, a los necesitados. Últimamente vemos muchos hermanos migrantes haciendo su recorrido y entonces nuestro corazón se conmueve y los ayudamos conforme a nuestras posibilidades, a los enfermos, a los necesitados. Sin embargo, no hay mucha diferencia entre un abogado, un juez, un magistrado, un político, una persona rica, influyente o poderosa. Ellos también tienen necesidades. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿y qué necesitan ellos? En realidad, la mayoría de las ocasiones y principalmente son necesidades espirituales y ahí es donde nosotros podemos ayudar. Podemos ser instrumentos en las manos de Dios para llegar a ellos y para llegar y para llevarles el evangelio. Por eso tenemos que reconocer que Dios tiene el mismo interés de salvación por los ricos, por los pobres, por los poderosos y por los débiles. Nosotros podemos ser canal para que Dios pueda llegar a través de nosotros, pueda llegar a este grupo de personas. Te invito entonces para que sigas con nosotros en el repaso de esta lección y entonces juntos podamos descubrir cómo podemos ser instrumentos en las manos de Dios en favor de este grupo de personas, los ricos, los poderosos, los influyentes. Y lo vamos a hacer a través de los siguientes 3 puntos. Número 1, expiación ilimitada. Punto número 2, ricos y poderosos. Y punto número 3, un ministerio integral. Quiero invitarte para que me acompañes a hacer una oración y entonces podamos entrar de lleno a nuestro repaso de esta semana. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, este gran privilegio de poder ser instrumento en tus manos para cumplir la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo, incluyendo, Señor, este grupo de personas, los ricos, los poderosos, los influyentes. Señor, gracias porque nos das ese privilegio. Y sabemos que cuando Cristo murió en la cruz, murió por todo el mundo, por ricos, por pobres, por fuertes, por débiles. Permítenos, Señor, a través del repaso de esta semana, tomar herramientas para saber cómo, de qué manera podemos llegar a ellos. Acompáñanos, bendícenos, por favor. Te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quédate con nosotros, volvemos y ya iniciaremos con el punto número 1. Estamos de regreso, hermanos, en este repaso de la lección número 9, Misión en favor de los poderosos. Y quiero darles la bienvenida al pastor Óscar Bolaños. Él es el pastor del distrito de Jacarandas en la Asociación Metropolitana y él nos acompaña en esta ocasión, pastor. Bienvenido. Pastor Marco, muchas gracias. Muy contento de estar en esta ocasión y listo para repasar la lección de esta semana, Pastor. Quisiera aprovechar, si me permite, mandar algunos saludos de algunos hermanos quien fielmente cada semana nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube. Y estoy hablando ahí, por ejemplo, de nuestro hermano José Antonio, nuestra hermana Mónica García, nuestra hermana Norma Sánchez, hermanos que comentan ahí, que nos ven cada semana y quien también dicen que oran por nosotros. Muchas gracias, hermanos. Nos sentimos muy contentos y les animamos también que en este repaso, pastor, nos estén ahí escribiendo lo que ellos piensan, cómo entendieron la lección, pues eso lo hace más nutritivo también para nosotros. Así es, pastor. Les invitamos, hermanos, para que escriban sus comentarios, podamos enriquecer el repaso de esta lección. Y también quiero darle la bienvenida a todos los hermanos de aquí de la Asociación Metropolitana de los diferentes distritos. Gracias, hermanos, también por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Les enviamos un fuerte saludo. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el punto número 1, expiación ilimitada. Eh, ¿Cuál es el significado o qué significa expiación ilimitada? A diferencia de otros grupos cristianos, nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día creemos
que la muerte de Cristo fue por toda la humanidad, no únicamente por un grupo ya predestinado por Cristo, sino que cuando nuestro Señor Jesús murió, Él dio salvación alcanzable para todo el mundo. Y miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que, hermanos, es hermoso saber que cuando Cristo murió, la salvación es para todo el mundo. Pastor, qué lindo concepto, expiación ilimitada. ¿Qué hace la iglesia adventista, pastor, para que entonces podamos cumplir la misión en este sentido de que la salvación es para todo el mundo? Sí, pastor, creo que como iglesia lo hemos entendido bien. Nosotros en teología decimos que el sacrificio de Jesús fue expiatorio, es decir, que repara una falta. Como usted lo ha dicho, Dios quiere salvar a todas las personas, pastor. Y ya hizo una provisión tan grande para que esto suceda. El, el pago del rescate ya fue para todos, pastor. Ya lo hizo el Señor. Y esto sucede mediante Jesús. Por eso leíamos ahí en la lección y como en nuestro punto, expiación ilimitada. Ese pago ya fue hecho. Es decir, lo que hace aceptable a un hombre delante de Dios es mediante la gracia en Cristo Jesús. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario, pastor, hace posible nuestra nueva vida y quiere que todos se salven. Ahora, entendiendo esto, nosotros como iglesia lo hemos entendido también. Y la razón de ser de nuestra iglesia es procurar que todas las personas alcancen a escuchar ese mensaje de salvación. Y pastor, ese es nuestro motivo, pues, nuestro motor. Por eso está la iglesia adventista. Y hemos hecho algunas cosas, lo hemos venido viendo en estos repasos de la lección, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde empezar? Y como usted decía, ¿qué ha hecho nuestra iglesia? Bueno, tenemos muchos ministerios, pastor. Por mencionar algunos, tenemos ahí el Ministerio Juvenil, que es en favor de los jóvenes, jóvenes rescatando a otros jóvenes. Tenemos por ahí Dorcas, por ejemplo, pastor, ayudando a los más necesitados, a los que menos tienen. Ministerio de la Mujer, qué importante ese departamento. Mujeres ayudando a otras mujeres también. Tenemos ahí el departamento de educación, de salud. Es decir, nuestra iglesia se ha preocupado por las diferentes áreas, pero creo, pastor, que en esta lección que estudiamos hay un área donde deberíamos de prestar también mucha atención. Es correcto, pastor. La iglesia adventista y hermanos, la iglesia adventista, como lo mencionaste, ha entendido bien cuál es nuestra misión. Y en este cumplimiento, los ministerios que tú mencionas, Ujú, abarcando diferentes sectores de la ujú, sociedad, eh, sin embargo, como tú mencionas, hay un área en la que, hermanos, me parece, necesitamos la lección de esta semana, nos invita para que prestemos también atención. ujú, A veces pensamos que los ricos, ¿qué pueden necesitar? ujú, sí, Y nos enfocamos en Dorcas, ¿no? ujú, Ayudar a los necesitados. Justamente venimos saliendo de una lección donde tenemos que ayudar a los necesitados. ujú, Eh, Nos enfocamos a veces también en el área juvenil. Y todos los departamentos, pastor, hermanos, todos los departamentos de la iglesia, los ministerios que la iglesia tiene, todas las actividades, siempre llevan un toque misionero. claro, Todas las sí, actividades, los campamentos, las actividades, los ujú, congresos del Ministerio de la Mujer, siempre hay que llevar invitados para que ujú, escuchen. Y entonces en este sentido nosotros decimos, bueno, y los ricos, pues, ¿qué necesitarían, no? ¿Cómo los podemos ayudar o cómo los ujú, podemos alcanzar? ujú, Bueno, es justamente el propósito de esta semana, que los ricos comprendan que la salvación es para todo el mundo. Ellos necesitan urgentemente también perdón de sus pecados. Y miren lo que dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en este todo el mundo, pastor, obviamente incluye este grupo de personas de los que vamos a estudiar en esta semana. Así que, aunque no todos aceptan, no, no, sí, es cierto, pero es para todos. es correcto. No es un grupo especial que Dios escogió. Quiero leer Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
incluye a todos, pastor. Por eso nuestro título, Misión en favor de los poderosos. Para prestar atención especialmente a este grupo, porque tal vez, como usted lo ha dicho, hemos olvidado o hemos hecho pensar que no tienen tanta necesidad, pero que ciertamente el Señor está interesado por ellos. En esta lección tenemos varios ejemplos bíblicos donde se nos muestra cómo el Señor se interesa por ellos. Ciertamente el ser humano ah, solito es el que a veces se rehúsa, ¿verdad?, a aceptar ese mensaje de salvación, pero nuestra misión está, pastor, alcanzar a esas personas. Dios no escogió solo un grupo de personas No, específico. Cuando entonces tú lees en Efesios 1:4, Él escogió a es correcto. todo el mundo, Ujú. incluyendo este grupo de personas. Y hermanos, tú y yo, pastor, nosotros somos parte de la expiación ilimitada en cuanto a anunciar Ujú. estas buenas nuevas. Así que les invitamos, hermanos, quédense con nosotros para el punto número 2 y entonces a través de varios ejemplos veremos cómo la Biblia nos enseña de qué manera podemos llegar a este grupo de personas. Ya volvemos, quédense con nosotros. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Gracias por acompañarnos, hermanos. Ya regresamos. Vamos a estudiar el punto número 2, titulado Ricos y Poderosos. Hermanos, la iglesia, que hemos entendido cuál es la misión que el Señor nos ha dejado, predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas, lo hemos hecho a través de varios ministerios. Lo mencionábamos hace un momento, el pastor Oscar mencionaba algunos de los ministerios que la iglesia tiene para alcanzar a los diferentes sectores de la población. Sin embargo, me parece, hermanos, que como iglesia necesitamos reforzar algunas áreas. Tenemos que reforzar el ministerio de las personas ricas, los influyentes, los poderosos, y lo vamos a hacer en este punto número 2 a través de los ejemplos que la lección nos ha mostrado de personajes que están registrados en la Biblia, que estaban dentro de este grupo, algunos personajes poderosos, otro grupo de personas ricas, pero que a todos ellos Dios utilizó personas para llegar a ellos y entonces ellos también pudieran conocer este mensaje y pudieran aceptar a Dios como su Señor. Así que vamos a comenzar entonces con nuestro primer personaje, que es Nabucodonosor. La vida de este personaje la conocemos, pastor. Ujú. Un hombre orgulloso, Ujú. un hombre vanaglorioso, un hombre que era, eh, este, pensaba que él podía y hacer todas las cosas y sabía todas las cosas, Autosuficiente. autosuficiente. Sin embargo, pastor, él también tenía necesidades, Ujú. ¿no? Y hermanos, bueno, él era una persona poderosa. Ujú. Conocemos también hasta dónde llegaba su influencia, ¿no? Su poder, la autoridad que él tenía. Y a lo mejor en aquel entonces las personas que lo conocieron, había algunas que no solo le tenían respeto, le tenían temor. Ujú. Sin embargo, bueno, Dios utilizó, pastor, medios, formas Ujú. para llegar a él. ¿Cómo fue, pastor? Sí, pastor, quisiera enfatizar, me llama mucho la atención cómo Dios es un Dios muy amoroso, que se interesa por la salvación de cada individuo, ¿no? Y al estudiar la lección esta semana y al ver estos ejemplos, podemos ver qué maravilloso ha sido Dios, cómo obró milagros para alcanzar a estas personas y cambiar su vida para siempre. Nabucodonosor, pues era un rey, pastor.
poderoso, respetado. Y podríamos decir, pues vivía una vida de rey, pastor. Aparentemente no necesitaba nada. Lo que él quisiera lo podía obtener. Sin embargo, vemos cómo Dios pues trabaja porque lo quería salvar. E hizo todo para alcanzarlo. Y bueno, conocemos la historia, hermanos. Conocemos la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo que ser humillado, pastor, para que él recapacitara, para que él también reconociera quién era Dios, quién era el Creador, para que reconociera gracias a quién tenía todo lo que tenía. Y es interesante, pastor, cómo Dios trabaja y a quién utiliza. Porque aquí hay lecciones interesantes. ¿A quién utilizó? Bueno, encontramos en la Biblia la historia de Daniel. Dios utiliza a Daniel como un puente para poder alcanzar al rey. Pastor, eso me hace pensar. Nosotros somos puentes. Somos puentes que Dios puede utilizar para alcanzar a otras personas. Más adelante vamos a ver otros casos en cómo el Señor podría utilizarnos para alcanzar a personas poderosas, que es el caso que estamos hablando. Nabucodonosor era un hombre poderoso, que a través de Daniel, él reconoció quién era Dios, ¿no? También, pastor, pensar en lo que Dios a veces tiene que hacer para que el ser humano reconozca. La historia de Nabucodonosor, hermanos, tuvo que ser humillado, como un animal. No es que siempre vaya a actuar Dios así, pero a veces ese tipo de personas necesitan pasar ese tipo de proceso. A veces son situaciones extremas las que tenemos que vivir. A lo mejor, hermanos, no somos poderosos o ricos, pero quizás a lo mejor también nosotros tenemos la misma situación que Nabucodonosor. Es cierto. Pudiera a lo mejor nosotros tener arrogancia en nuestro corazón, soberbia, autosuficiencia. Sí. Y vemos reflejada la historia de Nabucodonosor. Él era un hombre poderoso. Y Dios utilizó a personas, utilizó a Daniel, pero también a alguien más, pastor. Sí. De la historia de Nabucodonosor, aprendemos eso, pero podríamos ver también de las demás historias, personajes que Dios utilizó. En el caso de Nabucodonosor, bueno, finalmente, ¿cuál fue el resultado? Bueno, es interesante, pastor. Dice la Biblia que un día él sale a su balcón, ve su palacio, ve su jardín. Yo lo logré. Mira cómo me ha salido también. Mira lo que he logrado, lo que he alcanzado. Es interesante que después de que Dios lo toca, trabaja en él, tiene que pasar ese proceso, él ahora reconoce todo esto es de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Exaltar el nombre de Dios, decía él. Quiero leer ahora lo que él dice. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Mire sus palabras. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ese fue el resultado. Un hombre agradecido. Un corazón transformado. Es correcto, sí. Mencionabas hace un momento, mencionaba el pastor, él llevaba una vida de rey. ¿No? Quiero invitarles, piensen ustedes en el nombre de una persona que ustedes consideren que es rica, ¿no? ¿Cómo vive? ¿Cómo vivirá? ¿Cómo será su día? ¿Cómo será su minuto, ¿no? Minuto a minuto de su vida, sus actividades? ¿En qué momento podría esa persona que ya hemos pensado, a lo mejor en qué momento podríamos nosotros ser un canal para llegar a ellos? Y entonces imagínense ustedes, hermanos, si Dios tocó el corazón de Nabucodonosor, ¿cuántas personas que a lo mejor hoy, por lo que han logrado, son soberbios? ¿Y cuántas personas que Dios nos utilice a nosotros podrían repetir lo que Nabucodonosor en 4:37 Daniel, ¿no? Yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Hermanos, es importante que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios, no solamente ver a los ricos de lejos, saber que somos instrumentos para que podamos llevarles el evangelio también a ellos. Hay otro personaje. Sí, en la lección también hablábamos de Naamán, pastor. Podríamos también catalogarlo en esa posición de alguien influyente, rico, ¿verdad? La Biblia lo menciona que él era el general del ejército, él era un dignatario, un valeroso en extremo, era un hombre de una alta posición, pastor.
pero tenía un problema. ¿Sí? Y al ver ese problema que él tenía, porque vemos sus características, general, poderoso, dignatario, jefe. Es decir, alguien poderoso, dice la Biblia que también estaba enfermo, pastor, tenía lepra. Eso, pastor, me hace pensar en que pues todos tenemos necesidades. Sí, hermanos, todos tenemos problemas, dificultades. Decíamos hace un ratito, a lo mejor pensamos, no, ¿qué puede sufrir? No, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, la enfermedad, pastor, no pregunta a quién. A todos nos llega, nos hace pensar a lo mejor en que todos tenemos necesidad de Dios. Las personas ricas y poderosas tienen esa necesidad. Y Naamán es un ejemplo. Su enfermedad. Nos hemos enfocado, decíamos hace un momento, los ministerios de la iglesia, por ejemplo, Dorcas. Nos hemos enfocado cuando hay una persona enferma en la iglesia o que no es de la iglesia, pero sabemos que hay una persona que está enferma, entra en acción el ministerio de Dorcas y buscamos la forma de ayudarlo, de llevarle apoyo, una despensa, una ayuda. La iglesia busca la manera porque sabemos que está necesitado, pero justamente una persona rica, poderosa como Naamán, era general, era valiente, era poderoso, había salvado a Siria, era un estratega militar, era respetado. Sí, se había ganado la confianza de Claro. ¿Qué podía necesitar? Pero estaba enfermo. Ahora, estaba enfermo de lepra. La Biblia no dice cómo se contagió, pero sí sabemos en la Biblia, o a través de la Biblia, ¿Cuál era la condición de alguien de lepra? cómo se trataba a las personas de lepra, ¿no? A las personas comunes del pueblo, pues se les expulsaba. Y Naamán, pues él estaba aislado, no tenía ese contacto. Así que podemos nosotros ver que aún las personas, como tú lo mencionas, pastor, aún las personas ricas tienen necesidades. Y ahí es donde nosotros podemos llegar, podemos entrar y podemos llevar el evangelio como una solución a sus problemas. Claro. Y pastor, en el caso de Naamán, ¿cómo fue que llegó el evangelio a él? ¿Cómo fue que llegó el mensaje? ¿A quién utilizó Dios como canal? Sí, todos tienen necesidad de esperanza y Dios utiliza personas para llevar esa esperanza. El caso de esta historia, pastor, bueno, ahí aparece su sierva, una mujer que a través de una guerra fue capturada y ahora lo vemos en lecciones pasadas, ahora tiene que ser dedicado a ser siervos, ¿no? A ser esclavos. Y bueno, esta mujer, al ver a su amo, pues Dios le utiliza. Hace un momento, pastor, afuera de cámara platicábamos a veces lo difícil que podría ser tener acceso a las personas ricas o influyentes. Esta mujer, la esclava, tenía acceso, pastor, y aprovechó esa oportunidad para hablar de una esperanza, ¿no? Ahí está la sierva. También está ahí Eliseo, aunque cuando él le llegan las cartas, la lee el rey, Eliseo escucha y también toma la oportunidad. Dile que venga conmigo para que vea que hay profeta de parte de Dios, mándalo conmigo. Es decir, vemos a Daniel, vemos a la sierva, vemos a Eliseo. ¿Podemos hacer algo en favor de las personas? Claro que podemos, pastor. Y Dios utilizará siempre en la medida de nuestras posibilidades. Dios hará milagros por las personas que Él necesita llamar también. Mencionabas algo muy importante, hermanos. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos tenido un acercamiento, acceso a una persona rica o poderosa, un político quizá, y a lo mejor a veces, no sé, me viene a la mente, podemos de repente sentirnos intimidados? Lejos de eso, hermanos, la sierva de Naamán vio la oportunidad y entonces le ofreció esta esperanza. Nosotros tenemos que ofrecer esperanza en cualquier momento que tengamos la oportunidad. No dejemos pasar, porque quizá no se repita, ¿no? Y seamos nosotros el medio por el cual podamos llevar el evangelio y pueda llegar a estas personas. ¿Y cuál fue el resultado, pastor, en el caso de Naamán? Bueno, tenemos ahí un resultado también de un hombre agradecido, y uno que se volvió, podríamos decir, un discípulo de Dios, ¿verdad? Ustedes saben, quiero dar esto, le decía Eliseo. Eliseo no, pero vemos un corazón agradecido. Pero también vemos a un hombre que llevó una transformación, ciertamente en proceso, pastor. Porque a pesar de su corazón agradecido, pues él al dar, vimos que ahí le da algunas peticiones a Eliseo, ¿verdad? En la lección. De manera específica 2, ¿no? Sí, sí. Alguna de ellas que él le dice de los permisos es, bueno,
cuando yo esté delante de mi rey y tenga que hacer trabajos, pues déjame inclinarme, ¿no? Al notar estos permisos que vemos en la lección, pastor, podemos entender algunas lecciones. Las personas a quien prediquemos, ricos, influyentes o poderosos, necesitarán más tiempo de crecimiento. Nuestro deber será orientarlos, pastor, enseñarles, guiarlos, pero por la clase donde están, el ambiente en el que se mueven, ciertamente su fe necesitará que ellos la ejerzan más, pastor. Es correcto. La lección en esta parte de la historia de Naamán nos invita para que nosotros podamos comprender que este grupo de personas necesitan ese proceso, ese Ujú, tiempo para ujú, crecer, para que su cosmovisión cambie. ujú. Estarán conscientes, platicábamos fuera de cámaras, las personas que son empresarias, que tienen una visión de Ujú, negocios y que cuando estudian la palabra de Dios se convencen, tienen que hacer un ajuste en su cosmovisión. ujú. Quizás a lo mejor necesita un poco más de tiempo, Sí, un reto. es un reto, Ujú. como en el caso de Naamán, pero ahí estaremos nosotros. Es Ahí correcto. estaremos nosotros, pastor, para seguir apoyando, seguir guiando y seguir ayudándoles a este grupo de Sí. personas a crecer. Hacer lo que hizo Eliseo. Cuando él le pide permiso, le dice, oye, voy a hacer esto, déjame hacer esto. La respuesta de Eliseo nos da una pista, dice la lección. Él le dice, ve en paz, conociendo que acababa de tener apenas su experiencia con Jesús y que sería un proceso que él llevaría. No le negó, no le dijo algo, no lo señaló, ¿no? Al contrario, su respuesta de Eliseo, ve en paz, era un símbolo de que va a entender, va a aprender. Eso me lleva, hermanos, pastor, cualquier persona que nosotros compartamos el Evangelio y si acepta a Jesús como su Salvador Ujú. y decide bautizarse, es apenas el inicio de un proceso. Claro, necesitará tiempo para crecer. Interesante. Vamos con el siguiente personaje que tenemos en la Biblia. Es un personaje que también nos llama la atención Ujú, porque, a diferencia de Naamán, ujú, que él tuvo que vivir un proceso, ujú. nuestro siguiente personaje ya había vivido su Sí, proceso. sí. Él en realidad era un hombre culto. Estamos hablando de Nicodemo. Él era un hombre culto. Ujú, Él era poderoso, sí. era rico, era respetado también por la comunidad, porque incluso no solamente era culto y rico, era maestro de la ley. Jesús mismo lo reconoce como maestro. Sí, sí. Entonces nosotros entendemos que al ser un estudioso de la ley, pues él ya tenía su proceso avanzado. Ujú. Pero ¿qué pasa con Nicodemo, pastor? Sí, de Nicodemo podemos aprender que las apariencias engañan, pastor. Porque la gente a lo mejor lo veía pasar, lo veía actuar, dirigir. ah, Algunos pensarían, no, pues porque guardaba la ley, era poderoso, era rico, era un líder respetado por los judíos. De Naamán, de Naamán podríamos decir, bueno, era rico, era poderoso, pero estaba enfermo, Sí. tenía una necesidad. Ujú, Y también habíamos ya visto otros personajes donde claramente sabíamos que tenía necesidades espirituales. ujú. Nicodemo, Sí, Nicodemo no, parecía que no, no. sí. Una apariencia, la gente a lo mejor decía, este hombre está bendecido por Dios. Sin embargo, en aquella cita en la noche, pastor, podemos leer la Biblia que el Señor conocía su corazón. Y es que es justo eso. ¿Te parece, pastor, que a lo mejor dentro de nuestra iglesia adventista hayamos varios Nicodemos? No en el sentido de ricos y poderosos, sino en el sentido de que a lo mejor hay hermanos que estamos viviendo una vida de apariencias. Ujú. Es decir, yo voy a la iglesia, estudio y los vemos en la iglesia, les respetamos como líderes de iglesia, pero en realidad el Señor conoce nuestro corazón. Dios conocía el corazón de Nicodemo. ¿Y qué Sí, sucedió, pastor? sí, es interesante, pastor. Después de esa noche, la vida de Nicodemo no volvió a ser la misma, porque nadie que conozca a Jesús continúa siendo el mismo, hay un cambio. Y aparentemente, pues no tenemos más ejemplos de o qué pasó con Nicodemo, pero sí hay dos escenas en la Biblia que nos hablan de que una vez de aquel encuentro, pues la vida de Nicodemo fue diferente, ¿no? Una es cuando ahí él se ofrece para llevar aromas, ungüentos,
también se preocupó por defender a Jesús contra los fariseos. Es decir, nos habla de que aquella noche tuvo un encuentro con Jesús. Jesús impactó su vida. Es correcto. Y, pastor, él era un hombre rico, Sí, también. era respetado, Un dignatario. era un dignatario. Ujú. ¿No? Y, hermanos, ¿será que, y pastor, quiero preguntar para todos, ¿será que no podamos nosotros también acercarnos a este grupo de personas? Ya vimos algunos personajes. ¿Será que no podemos tener acceso a ellos, acercarnos? El mensaje que tenemos, que es la palabra de Dios, el mensaje de salvación, es algo que ellos necesitan urgentemente, Claro. porque la salvación es para ellos también. Claro. Cristo viene pronto. Ujú. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Ujú. Está bien que la iglesia cumpla el propósito de ayudar a los necesitados, pero no podemos olvidarnos de este grupo de personas, pastor. También los ricos necesitan el mensaje, necesitan saber que hay una esperanza para ellos. Pero hay otros personajes, hablando de los ricos, Ujú. hay otros personajes. Tenemos nuestros siguientes personajes, vienen juntos. Es correcto. El joven rico y Zaqueo. Aparentemente dos personas, podríamos decir, con las mismas características. Uno era rico y Zaqueo era rico. Era famoso, el joven rico, la gente le conocía, le admiraban posiblemente, y Zaqueo era famoso. Mala fama, tal vez, Pero pero era famoso. Y también, bueno, uno guardaba los mandamientos, ¿ves? uno parecía que no Religioso. necesitaba, no tenía necesidades espirituales. Y el otro, a lo mejor no religioso, pero había escuchado hablar de Jesús. Tanto así que cuando escuchó que iba a pasar, procuró verlo, dice la Biblia. Procuró estar ahí. ¿Qué hizo la diferencia, pastor, de estos dos hombres con características, vamos a decir así, casi parecidas? ¿Qué hace la diferencia? Bueno, hablábamos hace un ratito y estudiamos en la lección, pues que la actitud de su corazón hace la diferencia. ¿Cómo explicas que a uno el Señor le pide, vende lo que tienes, dalo a los pobres? ¿Y cómo explicas que otro, sin que el Señor se lo pidiera, él solito dice, Señor, si algo he defraudado, lo volveré a dar? Pastor, entonces el problema no es el dinero. No es el dinero, pastor. El problema entonces es la actitud, Es correcto. el amor al dinero. Ujú. Hay hermanos dentro de la iglesia adventista, y hermanos de donde ustedes nos están acompañando, entendemos que nos acompañan de diferentes países, Chile, España, Brasil y diferentes lugares, Estados Ujú. Unidos, aquí en México también. Dentro de la iglesia adventista tenemos hermanos que económicamente han prosperado, Ujú. son ricos, Ujú. pero entonces ellos han entendido que no es lo principal el dinero. No. Aman al Señor por sobre todas las cosas. Pero el joven rico, su problema entonces fue el amor al dinero. Zaqueo no tuvo ese problema. Y aunque Jesús no se lo pidió, ¿no? Entonces, vemos aquí que los ricos no significa que entonces ellos no puedan salvarse. Sí, no. El versículo, perdón, de Mateo 19:24, donde Jesús les dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, no está hablando de que un rico no tiene salvación, ¿no? Está hablando este versículo que será difícil, pastor, pero para el Señor no hay nada imposible. Y los ejemplos los hemos visto. Será difícil cuando con su actitud manifiestan más interés por el dinero que por Dios, ¿no? Porque Claro. para Zaqueo no fue tan difícil. Claro. Y poder entender, pastor, ¿no? Nuestra misión, lo estamos viendo esta semana, es también atender esa clase de personas, ricos, poderosos. ¿Será difícil, pastor? Tal vez por el estilo de vida que llevan. La hermana Juay decía, lo que el mundo les ofrece los tiene sujetos. Sin embargo, el Señor también murió por ellos, pues. Hay rescate para ellos y está interesado en salvarlos. Si nosotros hemos visto entonces que los ricos también necesitan urgentemente el mensaje de salvación, la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, es ¿qué estamos haciendo por ellos? Porque nosotros nos hemos ocupado en predicar el Evangelio, quizás a lo mejor a nuestros vecinos, a nuestra familia, a los necesitados que conocemos. Hay una iglesia aquí, pastor, en la asociación, una iglesia que va y le predica a los
a las personas que viven en condición de calle, que están en los semáforos. Hay otra iglesia aquí cerca también, en Centro Histórico, que recibe a muchas personas en condición de calle y los ayuda y les ofrece y les predica, y la gente comprende el mensaje de salvación, y muchos de ellos han aceptado a Jesús como su Salvador. Y eso nos alegra, porque entonces sabemos que estamos cumpliendo la misión. Pero como iglesia, ¿qué estamos haciendo, hermanos, para que entonces podamos nosotros también llevar este mensaje de salvación a los ricos? Es correcto. ¿Qué estamos haciendo, pastor? Quédense con nosotros, hermanos. Vamos a estudiar el punto número 3, titulado Un Ministerio Integral, y entonces vamos a platicar un poco acerca de qué podemos hacer para llevar el Evangelio a este grupo de personas. Acompáñenos, hermanos. Quédense con nosotros. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión. Gracias por acompañarnos, hermanos. Estamos en el punto número 3, el último de este repaso de la lección, titulado Un Ministerio Integral. Y en este punto me gustaría mencionar, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos diferentes ministerios. Tenemos para todas las áreas, todos los aspectos, los sectores de la vida, de la población. Ya lo mencionamos hace un momento: Ministerio de la Mujer, Ministerio Infantil y del Adolescente, de la familia, de la salud, de educación. Tenemos muchas áreas a través de las cuales la iglesia busca llevar el mensaje a muchas personas. Pero también, hermanos, no debemos dejar a un lado a los ricos, pues ellos también necesitan salvación. Y mencionábamos que en este punto 3 mencionaríamos algunas de las formas en las cuales podemos acercarnos a este grupo de personas. Pero no es algo que nosotros tengamos una lista. Es algo que Jesús ya hizo y que nos enseñó que también nosotros podemos hacer. Y pastor, ¿qué es lo que Jesús hacía, ¿no? En el asunto de acercarse? Porque él también tuvo acercamiento con personas de este tipo, ¿no? Personas ricas o Ujú, poderosas. ujú, Algunos no lo recibieron con agrado. ujú. Otros, sin embargo, generó en ellos un cambio de corazón. Ujú. ¿Cómo le hacía Jesús, pastor? ¿Qué podemos decirle a los hermanos, herramientas o estrategias que utilizó Jesús para acercarse a este grupo de personas? Claro, pastor. Qué interesante es ver que el Señor trató a todos por igual. Es decir, se preocupaba tanto como pobres como por ricos, como por los príncipes, hasta como por los indígenas. A todos amaba Jesús. Y en la Biblia encontramos pues el trato que tuvo para con los ricos, ¿no? Es interesante que todos, ricos, poderosos, influyentes, lo respetaban y admiraban. Y platicábamos hace un ratito, ¿qué hizo Jesús que hacía que ellos lo respetaran o admiraran? Bueno, y podemos ver en la vida de Jesús algunas cosas. Número uno, a lo mejor su trato con ellos, ¿no? Un trato de amor, de misericordia, como lo mostró con todos, pero que ellos lo podían notar.
A lo mejor Jesús, pastor, no era alguien interesado. Seguramente, decíamos hace un ratito, detrás de cámaras, seguramente muchas de las personas ricas o influyentes a veces notan cuando alguien se les acerca por interés. Y tal vez ha de ser muy común que las personas solo los busquen por eso. Yo creo que Jesús en su acercamiento con ellos nunca los buscó por interés, ni para pedir algo, ¿no? Yo creo que ellos notaban en Jesús su sinceridad de corazón. Tal vez vemos también que no los hostigaban en el caso de José de Arimatea. Era un hombre que aparece en escena ya ayudando cuando Jesús había muerto. Pues Jesús no era alguien que nos hostigaba, Nicodemo vimos el caso también. No era alguien que estuviera persiguiendo ahí, ¿no? Ah, la forma en cómo Jesús trató con ellos, pastor. Cómo el Señor se involucró en la vida de esas personas que ellos lograron respetarlo, admirarlo. Ahora nuestro trato con ellos, ¿cómo debería ser, pastor? Si llegáramos a tener esa oportunidad, ¿qué hacer? Bueno, yo creo lo mismo que Jesús. Y el método de Cristo, como ya hemos visto en lecciones. Acercarnos para hacer el bien, sin interés. Llevarles esa esperanza que ellos necesitan, hemos dicho. Regularmente, ¿no? Se piensa a veces que cuando hay el acercamiento con una persona rica, hay un interés de Claro. por medio. Con un Ujú, político, pues es una ayuda, ¿no? ujú, ujú. Siempre buscando qué sacarle Claro. a las otras personas. Jesús no lo hacía. Sí, yo creo que esas personas hartas deben de estar de que la gente los busque por eso. Y qué diferente sería que a lo mejor cuando nosotros como miembros de iglesia, con un propósito de salvación, acercarnos con ellos y entonces que no vean que estamos por un interés, sino Ujú, porque queremos hacerles un bien, es correcto. darles esperanza, les impactaría, pastor. Sí, sí. Les impactaría. Y yo creo que después ellos harían lo que tienen que hacer, no porque uno se los pidió, el caso de Saqueo, ¿no? Sino porque ellos conocieron a Jesús y dar sus dones, lo que ellos tienen, para beneficio Y de el las caso de personas. Arimatea, Ujú, que sin que se le pidiera, buscando una ayuda, sin que se le pidiera, él mismo ya en la muerte de Jesús hace dos cosas. ujú. Número uno, con su influencia, una persona influyente pide el cuerpo de Jesús. No Ujú. solo iban a entregar a cualquier No, persona, no, no. pide el cuerpo de Jesús para darle un trato digno, Sí, ¿no? él conocía bien a Pilato, posiblemente tenía cercanía. Posiblemente había una relación y en Ujú, esa confianza pide el cuerpo, se lo entregan y aparte también José de Arimatea ofrece la tumba nueva. sí. Me imagino que eran caras. Ujú, Ofrece la tumba nueva, pero no porque haya sido un interés, sino porque inicialmente había sentido en Jesús a alguien que a él le quería hacer un bien, ujú, un amigo. sí, Porque lo mencionabas hace rato, Jesús supo hacerse amigo. sí. Y aunque a lo mejor pudiera sonar un poco difícil, complicado poder ser amigo de alguien rico por el círculo en el que se mueve, cuando nosotros vamos con un propósito de ofrecerles un bien, la gente lo siente porque lo necesitan. Claro. Porque mencionábamos con los personajes anteriores, aunque eran ricos y poderosos, Todos tenían tenían necesidad. necesidad. Sí, Y aun cuando nosotros conozcamos a alguien rico, poderoso, tiene una necesidad, claro, principalmente espiritual, claro. que es ahí donde nosotros tenemos algo que ofrecer. Así que, pastor, algo que quieras añadir antes ya de ir cerrando el repaso. Sí, pastor, no, más que nada glorificar el nombre de Dios por su interés de salvar a la humanidad. No importándole raza, color, posición social, el Señor ama a todos por igual. Los quiere salvar, pastor. Y entonces, en esa búsqueda de salvación, pues qué bendición que da el privilegio de poder participar. Y como lo hemos visto en esta lección, ¿no? A los más necesitados, pero también ahora a los que más tienen, a los poderosos influyentes. Pedir dirección de Dios, pastor. Decíamos hace ratito, pues no es tarea fácil. Entrar o tener acceso al tipo de personas así, pastor, no es fácil. Entonces, lo que podríamos hacer, hermanos, es pedir sabiduría de Dios, orar para que el Señor nos capacite cuando tengamos esa oportunidad. Tal vez personalmente buscar estrategias, pastor, porque seguramente vamos a tener la oportunidad. ¿Cómo actuar contra esas personas? ¿Qué hacer?
Y también como iglesia, pastor, buscar estrategias para atender un ministerio especial en favor de los ricos y poderosos. En esta lista de estrategias, hermanos, me gustaría incluir los dos desafíos que la lección nos invita en esta Ujú, semana. Número uno, quiero invitarles, quiero desafiarlos para que podamos incluir en nuestra lista de oración a una persona, pastor, ujú, una persona que esté en posición de poder, ¿no? Por decirlo así, que esté en posición de poder, o a una persona rica que no sea miembro de iglesia, que no ujú, sea creyente, y que oremos por ellos. ujú. Que Dios nos dé la oportunidad de algún día poder entrar en contacto con esas personas. Amén. Pero ese es el desafío número uno. Desafío número dos, pastor. Sí, el desafío avanzado que trae nuestra lección es escribir una carta o un correo electrónico y mandárselo a esa persona que tiene un puesto de poder importante, alguien rico. Eh, Es posible que no lo conozcamos y mucho menos el que nos ubique, ¿verdad? Pero en ese correo decirles que estamos orando por ellos. Algo puede impactar, señor, es pastor, en la vida de esas personas. Qué sorpresa que Sí. entre los correos que las personas ricas reciban, de repente, ay, y entonces que lea el nombre de cada uno y que pueda decir, estoy orando por ti. ¿Te imaginas, Sí. pastor? Qué impactante pudiera ser. A lo mejor la llave que abre la puerta Y hacerlo, pastor. para entrar con esas personas. Hermanos, ha sido una lección muy interesante, el ministerio en favor de los poderosos, esta área de la que a veces no volteamos mucho a ver, pero que también nos necesitan. Sí. No es algo nuevo, pastor. No es algo nuevo. La Biblia lo tiene, la hermana Juay habla sobre eso. Sin embargo, es algo a lo que deberíamos de prestar atención. Es correcto. Pastor Oscar, muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor te bendiga. Y hermanos, de igual manera, muchas gracias por acompañarnos. Les invito para que escriban sus comentarios. Vamos a enriquecer. ¿Qué otras estrategias piensan ustedes que pueden funcionar para acercarnos con este grupo de personas que también tanto, tanto necesitan el mensaje de salvación? Dios les bendiga, mis hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo repaso. Esperamos sus comentarios y gracias. Gracias por seguirnos acompañando. Bendiciones para todos.